Ya, vamos a continuar con el desarrollo de diligencia. Vamos a dictar la resolución número 3, Callao, 4 de marzo del año 2016, vistos seguidos, con el requerimiento de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público en este acto, dentro del marco de desarrollo del proceso inmediato, asimismo con la intervención debido a la defensa técnica y a la propia procesada como defensa material. El juzgado de investigación preparatoria procederá a resolver pues el pedido adicional presentado por el Ministerio Público, que es la de prisión preventiva. Entonces, considerando primero, se imputa pues a la procesada Rosario del Pilar Núñez Sánchez la presunta comisión del delito contra el patrimonio, hurto agravado en grado de tentativa en agravio de Angélica María Rosas Aramburu. Por los hechos comprendidos, conforme ya se tiene realizado en el presente acto, desarrollados dentro del establecimiento comercial del Totus, ubicado en el Malaventura Plaza, Bellavista de Callao. Esto ocurrió el día 2 de marzo del 2016, aproximadamente a las 16 horas, cuando la encausada aquí presente pues sustrajo las pertenencias de la agraviada, aprovechando pues que, según la información que se tiene a la vista, el descuido de la agraviada pues sustrajo la cartera, la billetera con la sigla de Renzo Costa, conforme se ha realizado, bien que posteriormente fue recuperado y se levantaron las actas correspondientes de la intervención y se procedió pues a las investigaciones preliminares, lo mismo que se tienen a la vista pues en la carpeta fiscal, que también se ha puesto en conocimiento de todos los sujetos procesales presentes. Ahora, los hechos así encaminados han sido pues subsumidos por el Ministerio Público en el artículo 186, numeral 2 del primer párrafo, artículo 186, conforme se ha señalado, teniendo como tipo base el artículo 185 y concordado con el artículo 16 del citado Código Sustantivo por haber sido intervenida procesada inmediatamente cometido el delito. Esto es en grado de tentativa. Entonces, a efecto de proseguir con el desarrollo de la diligencia, vamos a resolver con respecto a la tipificación, que ha sido materia de observación por la defensa técnica, a efectos de proceder al debate en sí. De acuerdo a la hipótesis fiscal, pues, conforme señala, ha sido tipificado en los artículos antes señalados. Ministerio de Defensa o Defensa Técnica en este acto ha señalado que la tipificación vendría a ser la de hurto simple y no la de hurto agravado, por lo que el cuantum de la pena establecida por el legislador pues variaría, Entonces, al respecto del órgano jurisdiccional, a efecto de dejar saneado este extremo, va a proceder a resolver para que se va a tener en cuenta la sentencia plenaria 1 del 2005, que establece pues qué conducta, en qué caso opera el delito de hurto, robo y en qué supuestos, En este caso concreto lo señala en sus fundamentos jurídicos, establece que el delito de hurto, al igual que el delito de robo, desde la perspectiva objetiva, exige que la gente se apodere ilegítimamente de bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, Entonces se están confrontando los artículos 185 y 188 del Código Penal como tipo base, tanto el delito de hurto como el delito de robo. El acto de apoderamiento concretamente es la que diferencia estos dos tipos penales, Entonces, con respecto a este acto de apoderamiento nos señala, es pues el elemento central de identificación para determinar en el iter crímenes la consumación y la tentativa. Desde esta perspectiva, el apoderamiento importa el desplazamiento físico de la cosa del ámbito del poder patrimonial del tenedor de su esfera de posesión a la del sujeto activo. La realización material de actos posesorios de disposición sobre la misma. A estos efectos, según el artículo 185 del Código Penal, se requiere de la sustracción de la cosa. Esto es la separación de la custodia de la cosa de su titular y la incorporación del agente. Entonces, interpretamos, el hurto básicamente se presenta cuando se sustrae un objeto, una cosa, de la posesión del que tiene, del teniente, como dice acá en este caso. Ahora, para que opere el delito de hurto agravado, tiene que utilizarse, pues, o tiene que estar dentro de los supuestos de las agravantes previstas en el artículo 186 en su primer párrafo. Concretamente, establece en el primer párrafo, 5 supuestos. En el segundo párrafo encontramos 11 supuestos. En el caso materia de autos, el Ministerio Público ha subsumido dentro del numeral 2 como agravante, mediante destreza, ha señalado.
Y si nosotros nos percatamos en la declaración o en la manifestación policial presentada por la procesada, declaración de Rosario Pilar Núñez Sánchez, ha aceptado pues la comisión del delito, ¿no? Acepta los cargos formulados en su contra, señala que el día de los hechos se acercó porque había bastante gente y observó que la señora tenía la cartera abierta, motivo por el cual aprovechó para sustraer su billetera. El delito se materializó. Entonces estamos encontrando el concepto de destreza. La señora utilizó destreza a efecto de sustraer la cartera de la señora, ¿no? O la billetera dentro de la cartera. Al señalar pues que primero observó, luego se acercó, motivo por el cual aprovechó para sustraer la billetera, entonces está presentando concretamente pues los supuestos de destreza, ¿no? Por consiguiente, la conducta desarrollada por la encausada presente no es de hurto simple, sino es de hurto agravado en esta modalidad o en la circunstancia agravante de destreza. Ahora, para profundizar más, ¿no? Recurrimos al recurso de nulidad 21-19-98 Callao. Bueno, acá dice citado por Francisco Chirino Soto, Código Penal, comentado con correo de jurisprudencia, editorial Roa, sexta edición, octubre de 2014, página 700, en la que señala que el delito de hurto agravado se consuma al producirse el acto de apoderamiento de un bien mueble total o parcialmente ajeno, al privarse al titular del bien jurídico de las atribuciones de custodia y posesión del bien. Por ende, los sujetos activos asumen la posibilidad objetiva de disposición del bien. En el caso concreto, la encausada se había apoderado del bien y ya lo tenía a su disposición. Al haberse descubierto oportunamente es que se recuperó el bien. Si no se hubieran percatado de la sustracción por parte de los parientes, en este caso el esposo de la agraviada, se hubiera materializado el delito concretamente. En consecuencia, en la conducta, en el intercrímenes operado o realizado por la procesada, pues en el día del evento criminal, que es materia de presente requerimiento, se observa pues que la conducta que desarrolló fue primero observar, ¿no?, que la cartera de la señora de la agraviada estaba abierta, y luego procedió a sustraer utilizando para ello pues su ingenio, su habilidad, lo que constituye pues destreza, ¿no?, en la comisión del delito. Por lo que, en conclusión, la conducta ha sido correctamente tipificada como hurto agravado, ¿no?, previsto en el artículo 186, tipo base 185, y la agravante numeral 2 del primer párrafo. Por consiguiente, pues se deja establecido que la conducta o la tipificación establecida es la correcta, y en base a ello pues se va a proceder a analizar los demás presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Penal. Del Código Procesal Penal. Ahora, la prisión preventiva como fundamento doctrinario, ¿no?, de acuerdo a nuestra legislación, esta medida coercitiva de detención implica pues una limitación de la libertad ambulatoria. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la libertad personal no es absoluta, pues conforme a lo señalado en el artículo 2, inciso 24, numeral A y B de la Constitución, está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. La detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es per se inconstitucional. En tanto, no comporta una medida punitiva ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado, tanto más si legalmente se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado, lo que debe ser apreciado en cada caso concreto. Esto lo ha señalado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tratar pues en qué caso se restringe la libertad ambulatoria. Ha señalado pues que la libertad es siempre la regla y la limitación o restricción de la libertad es siempre la excepción, ¿no? Esto es en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus Ecuador, sentencia del 21 de noviembre del 2007, párrafo 53. Entonces, tomando como premisa pues esta normatividad tanto nacional con nuestra Constitución y normatividad internacional, vamos a proceder pues a resolver el caso concreto solicitado por el Ministerio Público, teniendo en cuenta a su vez pues que a efecto de determinar pues una prisión preventiva siempre debemos tener en cuenta que debe ser una medida de carácter excepcional o subsidiaria, y debe justificarse pues no su imposición, y debe ser razonable y proporcional para la consecución de los fines del proceso, porque el fin y concreto del proceso es determinar o resolver la situación jurídica de una persona que está sujeta a una investigación en sede judicial.
Por consiguiente, pues la medida debe ser idónea, debe ser necesaria y proporcional en sentido estricto. Entonces, eso es lo que debemos cautelar sede judicial a efecto de resolver pedido de esta naturaleza. Concretamente, el artículo 268 del Código Procesal Penal es la que determina cuáles son los presupuestos que debe otorgar el órgano jurisdiccional a efectos de resolver un pedido de esta naturaleza. Esto en concordancia con lo señalado en la casación que citó también la defensa técnica 6206-2013, que recientemente ha sido publicado en el mes de febrero, si no me equivoco, el 27 de febrero del año en curso, en el Diario Oficial Peruano, que sirve como precedente a efecto de valorar pues los presupuestos establecidos en la norma procesal penal. Entonces, con respecto al primer presupuesto establecido para la imposición de la prisión preventiva, previsto en el literal A del artículo 268, concretamente establece pues que debe existir una suficiencia probatoria, que estos deben ser fundados y graves elementos de convicción que permiten razonablemente pues estimar el grado de responsabilidad o vinculación de la procesada con los hechos en materia de investigación en forma concreta, y que ya doctrinariamente se ha establecido que esta probabilidad debe ser alta, el grado de responsabilidad alto. En el caso concreto, el Ministerio Público pues ha fundamentado su pedido en este extremo, señalando que una vez producida la detención en flagrancia de la procesada, se ha recuperado el bien, se ha devuelto el bien y a su vez se han practicado un conjunto de diligencias que acreditan pues su grado de participación en los hechos. Los mismos que se verifican del expediente han sido pues aceptados por la procesada, la forma como ha sido intervenida. Más la defensa técnica, por ser traslado sobre este extremo, no ha impugnado, Entonces no ha impugnado, no ha hecho ningún cuestionamiento, por lo que ahondar más en un análisis con respecto a este extremo carecería de objeto. Por lo que el juzgado pues determina que el primer presupuesto, establecido en el artículo 268 literal A, concurre para el caso, en vista que no ha sido materia de mayores contradicciones. Lo que vamos a pasar a analizar es el segundo presupuesto. El segundo presupuesto, concretamente, la norma procesal antes señalada indica pues habla de una pena probable, que esta pena probable no debe ser mayor a 4 años de pena privativa de libertad, Ahora, de acuerdo a la tipificación que ha sido materia de análisis en esta misma resolución, el artículo 186 establece pues del Código Penal una pena no menor de 3 ni mayor a 6 años de pena privativa de libertad. Ese es el quantum de la pena establecida. Pero esa pena, de acuerdo a la regla de determinación judicial de pena, conforme ya está establecido en el Código Penal, se tiene que verificar pues con los supuestos que agravan o atenúen responsabilidades. En el caso concreto, si bien la conducta de la procesada ha sido tipificada también en grado de tentativa, artículo 16 del Código Penal, por otro lado, pues la procesada también, conforme ha señalado el Ministerio Público, registra un antecedente penal, conforme a la información que se ha incorporado en el cuaderno. Se tiene a la vista pues el oficio cursado por la Oficina de Registro Distrital de Requisitor del Callao, de la Corte Superior del Callao, a través del oficio 270 del 2016, fechado 3 de marzo del año en curso, en la que ha comunicado al Ministerio Público, ante su requerimiento, que la ciudadana Rosario del Pilar Núñez Sánchez sí registra antecedentes penales y ha verificado pues dicha información a través de un reporte del sistema, documento oficial, que la señora por el delito de hurto agravado, artículo 186, también fue objeto de una condena el 23 de enero del año 2009, donde se aprecia que se le impuso una condena de 3 años suspendida por 1 año. No hay información con respecto a la rehabilitación, no aparece dicha información. Lo cierto es que se ha registrado dicha información y conforme lo ha señalado el Ministerio Público, pues esa situación hace que la pena privativa de libertad imponerse como prógnosis agrave su responsabilidad penal, El artículo 46b del Código Penal establece que la pena a imponerse, pues el cuánto de pena variaría, porque hay que sumarle la mitad de la pena por encima del máximo. El máximo es 6, más la mitad es 3, entonces tendría como quantum de pena establecer un mínimo de 3 y un máximo de 9 años de pena privativa de libertad. Ese sería el marco punitivo en la que se tendría que establecer el quantum de pena, al margen de revisar pues los otros las otras condiciones personales como que establecen el artículo 45, 46 y 45A propiamente dicho del Código Penal. En ese marco pues la pena probable a imponerse, al haberse impuesto ya una pena primigenia de 4 años de pena de pena suspendida,
Entonces la prognosis de pena a imponerse superaría pues los 4 años de pena privativa de libertad en este marco que se presenta, ya teniendo en cuenta pues que el grado de tentativa implica una rebaja prudencial de pena, pero en el nuevo marco tampoco alcanzaría pues para imponerse una pena por debajo del mínimo establecido por el legislador en el nuevo marco punitivo para este caso concreto. Ya por consiguiente pues a consideración del juzgado este extremo de literal B tampoco operaría para procesar. Ahora, con respecto al punto C, o al presupuesto C establecido en el artículo 6.8, nos hace alusión pues a los antecedentes y otras circunstancias del caso particular que pueda colegirse razonablemente que la imputada o imputado tratara de eludir la acción de la justicia o obstaculizar la averiguación de la verdad. Esto es que el imputado pueda revertir, ¿no?, o revertir peligrosidad de acuerdo al proceso, o sea, en otras palabras, que se pueda haber peligro de fuga, posibilidad de sustraerse de la acción de la justicia y no pueda cumplir con los fines del proceso. Y puede haber peligro de obstaculización, posibilidad de destruir, modificar, ocultar, falsificar fuentes de prueba, influir en testigos, acercarse a testigos o peritos, búsqueda de peritos o testigos, etcétera, ¿no? O sea, se pueden dar dentro de esas posibilidades. El Ministerio Público en este acto, con respecto a este tercer presupuesto, ha señalado con respecto al peligro de fuga que la procesada no tiene arraigo domiciliario. Argumentó que se domicilia en la dirección que ha señalado en sus generales de ley, pero que en la ficha RENIEC no ha señalado un domicilio diferente, ¿no?, y que eso obedecería pues a que es una persona proclive a la comisión de delitos. Bueno, eso es lo que se ha tomado nota. Y con respecto al arraigo laboral no acreditó, eso es lo que señaló. No se ha argumentado con respecto al arraigo familiar. Y con respecto a la gravedad de pena, bueno, también se incluyó que la pena probable era mayor a los 4 años, ¿no? No se ha hecho mayores argumentaciones con respecto a la peligro de obstaculización, lo que se va a verificar también pues con la contradicción ejercida por la defensa técnica en este acto. La defensa técnica ha señalado pues que su patrocinado no va a eludir la acción de la justicia, por cuanto ha aceptado los cargos desde el momento que fue intervenido, que tiene un domicilio donde reside su patrocinada, la misma que ha sido materia de constatación por el Ministerio Público en sede preliminar, y con respecto a su arraigo domiciliario, con respecto a su arraigo laboral, ha señalado pues que su patrocinada es ama de casa y por consiguiente no puede contar pues con ningún tipo de constancia por no tener una actividad laboral propiamente dicha, ¿no? Entonces, dicha información va a ser materia de evaluación por el suscrito a efecto de determinar pues si efectivamente concurren, ¿no?, este presupuesto al caso concreto en materia de solicitud. Conforme se señala pues el legislador al establecer en el tercer presupuesto concretamente dos subpresupuestos, peligro de fuga, peligro de obstaculización, lo que pretende es perseguir que el proceso judicial sea resuelta pues en su debida oportunidad y debe haber un aseguramiento, ¿no?, en cuanto al resultado final del proceso. Y para ello ha establecido que en el extremo de peligro de fuga se evalúen pues básicamente los 3 presupuestos, ¿no?, o sea, arraigo familiar, arraigo domiciliar, arraigo laboral. En el caso concreto de la procesada, con respecto al arraigo domiciliario, se tiene pues desde su manifestación policial, ha señalado que domicilia, bueno, acá aparece domicilia en el Jirón Maracay, Maracibo 2266, San Martín de Porres, Lima, ¿no? Ha proporcionado su teléfono Movistar, su correo electrónico, notificación de detención, de igual manera la dirección que se ha proporcionado, esta dirección de Núñez Sánchez es la señora, ¿no?, Víctor Raúl Manzana 23, lote 12, esa es la dirección que se ha señalado, la avenida 22. A ver, vamos a verificar nuevamente su manifestación policial. Su manifestación policial es avenida Víctor Raúl Manzana 23, lote 12, distrito de Ventanilla, Callao, la misma que concuerda pues con su notificación de detención, y el acta de constitución domiciliaria practicado por un efectivo policial acá, ¿no?, Salsavilca, Pacheco, Rosario Alpidar Núñez Sánchez, suscrita, aparece avenida Víctor Raúl Ayala Torre, Manzana 23, lote 12, Ventanilla, Callao.
domicilio pues que concuerda con el domicilio que ha señalado en ese preliminar. Ahora, si bien es cierto que su ficha RENIE, conforme a la señora del Ministerio Público, señala otro domicilio, la expedición de la ficha RENIE que es anterior, ¿no?, a la comisión de los hechos en materia de presente investigación. Lo que la norma procesal exige en este caso, el artículo en este extremo con respecto al peligro de fuga, es un domicilio dentro del territorio nacional. O sea, no necesariamente dentro de la localidad, ¿no?, sino dentro del territorio nacional y que esté debidamente identificado. Eso es lo que señala. Entonces el órgano jurisdiccional en este extremo va a verificar pues que el domicilio de la procesada está correctamente determinado, con la información libre y espontánea proporcionada por ella y con la constatación de en este caso un servidor público, ¿no?, la investigación preliminar, que el domicilio físico sí existe. Por consiguiente, la procesada tiene arraigo domiciliario y información que es actual, ¿no?, al presente proceso. Con respecto al arraigo laboral, el Ministerio Público señaló que no acredita, ¿no?, la procesada, conforme se tiene también a la vista pues de la información que ha presentado en sí preliminar, se aprecia que ha señalado pues que efectivamente ella no realiza actividades económicas de ningún tipo, ¿no?, la que se dedica pues al cuidado directamente en su casa, o sea, ama de casa. Prueba de ello porque no se ha adjuntado ningún tipo de documentación, ¿no? Acá al responder la pregunta número 3 de su manifestación policial, dice: soy ama de casa, dedicada a las labores de mi hogar, viviendo actualmente en compañía de mis 2 menores hijos, ¿no?, en nombre de sus hijos, en la dirección antes nombrada. Diligencia que ha sido practicada, incorporada al proceso, también respetando pues los derechos fundamentales, ¿no? Participado el Ministerio Público, el abogado defensor, ¿no? Ha sido suscrito. Por lo que, conforme lo señala la defensa técnica, tampoco pues sería razonable exigirle pues un documento que acredite pues su actividad cotidiana, ¿no? Entonces estaríamos en este caso, ante las reglas ¿cómo se llama?, cotidianas, ¿no?, que las personas que realizan este tipo de labores pues no necesariamente están obligadas a acreditar pues la actividad con un documento que acredite pues dicha actividad, ¿no? Con respecto al arraigo laboral, el Ministerio familiar, el Ministerio Público no ha acreditado mayores información. Por su parte, la procesada pues en su manifestación policial ha señalado que efectivamente tiene 2 hijos, la que ha sido replicado al señalar sus generales de ley en esta audiencia, ¿no? Si bien es cierto, pues en el expediente no se observa ni una partida de nacimiento, ninguna otra información que haya sido incorporado, ni tampoco en este acto se ha alcanzado mayor información con respecto a sus hijos. Bueno, esa información en todo caso se tendrá que ponderar conjuntamente con los otros presupuestos que exige la norma procesal para resolver este tipo de pedidos. Ahora, con respecto al peligro de obstaculización, necesariamente tenía que haber sido verificada en el expediente y fundamentada por el Ministerio Público como órgano postulante que requiere, ¿no?, qué posibilidades tenía la procesada de poder destruir, modificar, ocultar, falsificar fuentes de prueba, e influir en testigos, acercarse a testigos o peritos o hacer búsqueda de testigos o testigos, etcétera. Información que tampoco pues el Ministerio Público en este acto ha señalado, ¿no? Y cuál va a ser la conducta, en qué tipo de conducta incurriría la procesada a efectos de crear peligro de obstaculización para la investigación o la prosecución del desarrollo de la diligencia. Si bien la defensa en este extremo tampoco ha realizado mayores precisiones, pero el órgano jurisdiccional también tiene que ponderar pues todos los presupuestos y toda la información incorporada en el proceso. Siendo así, ya valorando en su conjunto los 3 presupuestos, a consideración del juzgado, pues el tercer último presupuesto no tiene alta probabilidad, ¿no? No concurren todos los extremos que deben concurrir, por lo que el tercer presupuesto al caso concreto no concurriría a consideración del juzgado. Por consiguiente, al no concurrir los 3 presupuestos en forma correlativa, ¿no?, el juzgado va a disponer pues declarando infundada la medida de prisión preventiva solicitada o el requerimiento de medida coercitiva de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, y va a disponer pues que la procesada Rosario del Pilar Núñez Sánchez concurra al desarrollo de las siguientes audiencias con mandato de comparecencia restringida, ¿no?, bajo cumplimiento de reglas de conducta. Esto es de no variar el domicilio real señalado en sus generales de ley,
¿no? La que va a ser emplazada para la prosecución de las diligencias, bajo apercibimiento de revocarse el mandato de comparecencia restringida que se le está imponiendo, a su vez no cometer ningún otro delito doloso, ¿ya? Concurrir al juzgado cada 30 días a firmar el cuaderno o a registrarse en el control biométrico de este órgano jurisdiccional, y concurrir pues a todas las citaciones que se le van a formular a efectos del esclarecimiento de los hechos en los que se encuentra involucrada. Ya, adicional a ello, se le va a imponer pues un pago de una caución a efecto de asegurar, y conforme le ha hecho el ofrecimiento del caso, de 1.000 nuevos soles, la misma que va a pagar en el plazo de 5 días, ya contados a partir de la fecha. Ya, todo ello bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento de cualquiera de las rectas, de revocarse la medida coercitiva de comparecencia restringida impuesta en este acto. Siendo así, el juzgado pues va a disponer que se cursen los oficios correspondientes para su inmediata libertad, la misma que va a proceder siempre y cuando no exista en su contra mandato de detención dispuesta por autoridad competente, y va a disponer de otro lado pues que el Ministerio Público en el plazo de ley correspondiente formule la acusación escrita a efecto de que el proceso prosiga su trámite en el órgano jurisdiccional que corresponda. La audiencia concluye. Vamos a preguntar a los presentes con respecto a lo resuelto en esta última resolución. Ministerio Público. Apelamos. Correcto. Entonces, a la defensa técnica. Conforme, señor juez. A la sentencia. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Ya, vamos a resolver con respecto a la apelación interpuesta. Vamos a disponer que el Ministerio Público pues fundamente por escrito la apelación a efecto de que pueda ser elevada al superior, o en su defecto lo puede hacer oralmente en este acto, doctora, su fundamentación. Escrito lo vamos a hacer. Correcto, doctora. Entonces vamos a dar por concluidas, son las 1:38 minutos del mediodía, del día 4 de marzo del 2016, vamos a dar por concluida la diligencia.